Gabriela Gavilanes, para mí, es uno de los ejemplos de las madres y mujeres valientes, resilientes, y pensaría que son de esas personas que no se arrugan a las dificultades. Ella y su esposo han tenido que sostener una situación, yo pensaría que difícil, de tropiezos, de esas que la vida no nos anuncia que van a llegar. Gabriela está en Quito, Ecuador, y ella es la mamá de Pedrito. Voy a hacer un resumen de lo que Gabriela, extra micrófono, extra cámaras, me comentó muy rápidamente. Pedrito nace prematuro, con 27 semanas, y me dice Gabriela que hubo negligencias médicas para que esto ocurriera. En ese momento la salud de un prematuro pues se complica y lleva a las consecuencias de hoy en día, donde el diagnóstico de Pedrito es de epilepsia catastrófica, fármaco resistente, retinopatía de prematuro con ceguera total, parálisis cerebral y con una posterior operación de desconexión de sus hemisferios cerebrales. Yo no me puedo imaginar lo que significa una situación de estas para un hogar, para una familia, para unos padres y para una mujer que es la que finalmente afronta estas situaciones, como es en el caso de Gabriela. Gabriela, bienvenida al canal, bienvenida a este momento, y me gustaría que le contaras a todas las personas que te ven, que te oyen, ¿cómo haces para llevar esta situación? La semana pasada en Quito me dijiste, a todas las madres las felicitaban cuando nacieron sus bebés, pero a mí no. ¿Qué significa esto? César, muchas gracias. La verdad es que oyendo mi historia en tus palabras, se siente, hasta se me puso la piel de gallina porque es como, cuando yo lo cuento es muy normal para mí, pero escucharlo ya de ti es como increíble, como, Dios mío, o sea, ¿quién pudo haber vivido eso? Y claro, verme a mí y decir, soy yo. Eh, para mí el recorrido y el enfrentarme a la maternidad de esta manera ha sido algo que yo, eh, no sé si las palabras alcanzan a describir. Yo creo que a uno socialmente siempre lo preparan para roles como la maternidad, el matrimonio, la vida laboral y todo eso, pero obviamente nunca en la formación que uno tiene a lo largo de su vida a uno le enfrentan a eso, ¿no? A cómo es enfrentarte a un nuevo reto, casi perdiendo a tu hijo, a cómo es descomponerte tú mismo hasta el punto de que sacas fuerzas de donde no hay, hasta el punto de que empiezas a creer en algo tan poderoso que ni siquiera tú entiendes qué es, en medio de tanta turbulencia, en medio de tanto dolor. Entonces, para mí ha sido como desafiante, ha sido como un redescubrirme a mí mismo en toda esta historia, en este camino, y ha sido también el aprender de un ser que que uno piensa que los hijos vienen a aprender de uno. Y definitivamente para mí Pedrito ha sido como el gran maestro, el gran gurú, el gran sabio que me ha guiado. Cuéntanos un poquito para hacer algo más de contexto a las personas que te están viendo y te están escuchando. ¿Cómo es un día a día de Pedrito? Él tiene en este momento 6 años, entiendo. ¿Cómo es un día a día de él y cómo es para ti un día a día llevándolo, sacándolo adelante? Bueno, es una pregunta súper interesante. Yo creo que, o sea, te voy a hacer un contexto con una frase y es que el día a día con el Pedrito es abrazar la incertidumbre, porque ningún día es igual, porque cuando uno parece que alcanza una rutina, todo se desbarata. Entonces, bueno, el día a día con él es un día a día de terapias, es un día a día de lucha porque él pueda ingerir sus medicamentos, medicamentos que no podemos descontinuarle porque
controlan, entre comillas, su epilepsia. Es una epilepsia que no es controlable, a pesar de todos los medicamentos que toma y a pesar de que se hizo una cirugía súper radical en su cerebro. Pero claro, hay días en los que nosotros hemos enfrentado días con 100 convulsiones, hemos enfrentado días en los que no quiere comer nada, hemos enfrentado días con nuevos diagnósticos médicos, días en los que está como dopado, días en los que está completamente irritable hasta el punto de agredirse a él mismo. Mezclando todo esto con el reto de lo que es tener otra hija, una hija una niña regular, tener los trabajos y también tener, aunque parezca mentira, pero disfrutar en medio de todo eso, ¿no? Los ratos que sí hay de divertirse, de reír, de verlo a él tan contento en determinados momentos. Pero ha sido un recorrido como súper desafiante, súper de imprevistos, de creer en lo que en lo que nadie más cree a más de nosotros, y un recorrido de mucho aprendizaje de día a día, ¿no? De mantener un matrimonio en medio de todo eso y de luchar contra las dudas sobre uno mismo que uno tiene, ¿no? ¿Seré buena madre? ¿Cómo le conecto a él con el mundo? ¿Cómo hago para que él conozca, aunque sea una pequeña parte del mundo que yo conozco y que para él de cierto modo está limitado? Así que ha sido yo creo que, si lo puedo decir de una forma, ha sido un volver a nacer en múltiples personajes, en múltiples roles para los que nunca estuvimos preparados, que él nos ha enseñado. Ha sido también un tema de imaginar mucho con el corazón, de que, por ejemplo, él no va, justo me pasó esto la semana pasada, que él no va a caminar conmigo de la mano en un parque, eh, pero definitivamente es un tema de cómo lo veo, cómo lo siento en mi corazón, y en mi corazón creo que sí lo hemos hecho. Creo que es una elección hacia lo que quieres ver, hacia lo que quieres valorar, hacia lo que quieres creer y hacia poner toda la fe en que desmitificar el hecho de lo que le enseñan a uno, ¿no? Como que una vida así es una vida miserable, como que una vida así es una vida que no tiene sentido, que es triste, tanto para la persona que lo vive, en este caso el Pedrito, como para quien le acompañamos. Y no es así, no es así. Te puedo decir con todo mi corazón que nos hemos gozado muchos momentos. Eh, Me sacaste un par de lágrimas. Eh, Mientras tú hablabas, cuando dijiste no va a caminar conmigo de la mano en el parque, te decía que me quebraste con lo que estabas acabando de narrar. Yo pensaba, cuando yo saco al parque a mis nietos, cuando camino con ellos, cuando puedo correr, cuando puedo coger una paloma y ponerla a volar, cuando puedo mostrarle los colores. ¿Cómo, cómo es esa sensación de transmitir amor con un ser como Pedrito que no puede ver, que convulsiona y que pensaría que el amor se manifiesta es a través del tacto, a través del sentir? Explícame un poco eso. Bueno, eso creo que ha sido también una especie de golpe al alma yo diría, de los más bonitos que hemos tenido y que yo he tenido, porque desde que él estaba en cuidados intensivos siempre el contacto fue muy limitado. Claro, al ser un niño de mucho riesgo, no podía ser manipulado, y de hecho la primera vez que yo le sostuve a él en mis brazos, la primera vez fue a los 2 meses de nacido. Entonces, nuestro contacto
razones médicas, de cuidado y tanto, siempre fue limitado. Y a partir de ahí yo creo que uno aprende a entender el lenguaje y los códigos del Pedrito, y creo que son códigos que se van formando entre él y nosotros, ¿no? Y muchas veces las personas dicen, pero bueno, él no te entiende o cómo haces y todo eso. Y yo creo que aún en eso yo decidí hacer una elección consciente de asumir que él me ama, de asumir sus te amos en sonrisas, en besos que él manda, en gestos, y de acariciar su cara siempre con, o su cuerpo cuando se le baña, o su cabello, desde ese lenguaje que es el de sentir no solo, bueno, sí, claro, en la piel, pero también del sentir de como te doy el mundo, te doy mi vida, te doy mi alma, y que te quede súper claro, ¿no? Pero al revés también hay un reto, porque yo nunca probablemente voy a escuchar un te amo de parte de él. Y creo que yo he elegido, como te dije antes, escuchar esos te amos en otras manifestaciones que él tiene. Mm, Yo creería que hay que aprender a descubrir cómo se quiere sentir amado Pedrito. Y pensaría que Pedrito quiere saber cómo quiere sentirse amada su mamá, porque no hay el lenguaje oral. Y no sé si esta enseñanza cabe, tú conoces del mundo del coaching, porque lo vives igual que yo. ¿Cómo, cómo sería en la vida de los que podemos hablar, de los que tenemos la posibilidad oral de decir te amo, para dar ese paso y no solamente decir te amo desde la palabra, sino desde el sentir, teniendo en cuenta tu experiencia con, con lo que has vivido con Pedrito? Yo creo que uno de los pasos fundamentales que igual lo he podido yo palpar desde mi trabajo, desde el coaching y desde la experiencia con el Pedrito sobre todo, es que, es que claro, las palabras sí construyen mundos, ¿no? También destruyen mundos, pero ¿qué hay más allá? Para mí muchas veces un abrazo ya cura, ¿no? Cura, sana, alivia, el poder sostener la mano de alguien que amas, y en ese apretón, en ese calor, en esa unión de piel con piel de las manos o de un abrazo, eh, poder esa vibra transmitirle al otro, de decirle, oye, estoy contigo y tú vas a poder, y si no puedes, igual yo te levanto, o nos levantaremos, y no estás solo. No, a veces el lenguaje podría ser limitado, en situaciones así es limitado para mí, pero yo no siento un desfase en eso, yo no siento que me hace falta que él me lo diga. Tal vez es una elección mía, tal vez es una elección consciente de cómo estoy queriendo vivir esta situación, porque el camino recién empieza, y tal vez es una decisión de cómo quiero enfrentarme con el resto del universo, en tomar en cuenta esos gestos que no todo el mundo está preparado para decir te amo, no todo el mundo está preparado para decir perdóname, para decir lo vamos a lograr, pero un abrazo creo que dice bastante. Gaby, ¿alguna situación en las parejas cuando se presenta esto las debilita, incluso se rompen, se acaban esas relaciones de pareja? En lo que yo entiendo, ustedes la han fortalecido. ¿Cómo han hecho para eso? Y más teniendo en cuenta que tu esposo, pues, es alemán, no es latino como nosotros. Mm, Creo que en parte como nosotros mismos de inicio ir rompiendo el estereotipo de las culturas, que nos ayudaron muchísimo a entender que si él es alemán, yo soy latina, pero como digo, no es el lenguaje del amor. Y ya en el tema del Pedrito, cómo lo hemos enfrentado, igual creo que ha sido una decisión. Esto pone a prueba muchas cosas en la vida matrimonial, pone a prueba decisiones que muchas veces no hemos estado de acuerdo el uno con el otro, y que nos han puesto en una disyuntiva bastante fuerte.
sobre, por ejemplo, temas médicos, el tema de cómo cada uno enfrenta la adversidad, el dolor, y claro, o sea, ha habido muchos momentos en donde lo hemos enfrentado solos, cada uno por su lado, pero creo que siempre encontrándonos en ese tema de la fe en nuestro hijo y de qué tanto le podemos aportar nosotros desde nuestra unión, desde ese compromiso de vamos a peleárnoslos con todo lo que significa eso juntos. Entonces, para nosotros ha sido muy importante cuidar el matrimonio. Yo, yo con temor a ser juzgada, sí debo decir que para mí en en este transcurso, en este camino, para mí ha sido más importante cuidar el matrimonio. No es que no me importan mis hijos, adoro a mis hijos, pero para mí es más importante cuidar del hombre con el que inicié este camino y de mi relación con él. Y es como prioritario. Poniéndole un poco de toque picante, si se quiere, curioso a esto que estamos conversando. ¿Cuál es tu estatura? Nah. Yo mido 1,50 m, déjalo en 50, pero ya por ahí a veces 51, 52. Sí. Tu estatura es 1,50 y la de tu esposo, 2 metros. 2 metros. Sí. Entonces se puede construir en la diferencia. ¿Cómo se construye en la diferencia? Sabes que es muy gracioso. Nosotros siempre nos hemos enfrentado al tema de cómo hacen, ¿no? Ya entre amigos en confianza, cómo hacen para darse un abrazo, cómo hacen para tantas cosas. Y, y yo digo como qué falta de creatividad la de ustedes, les sé responder. Y definitivamente es así, porque, o sea, no hay límite, no hay límite para la cultura, no hay límite para la estatura, no hay límite para las diferencias de pensamientos y eh, creo que, creo que si hubiese yo y él entrado con la idea preconcebida de qué se puede, qué no se puede, nunca hubiese funcionado. Yo creo que la receta tal vez en su momento fue haber entrado como un libro en blanco. Y eso nos permitió a nosotros mismos como que ser creativos y recursivos con la relación. Y no siempre funciona. No voy a decir que todo en la marcha ha sido espectacular, pero sí que ha sido un aprendizaje buenazo. Aún en aquellos temas picantes también ha sido un aprendizaje. Hay personas que se quejan por diferentes situaciones que están atravesando, ya sea por sus relaciones de pareja, por enfermedades, por situaciones laborales, pero al ver una situación como la que ustedes atraviesan, con un hijo en las condiciones como el que tienen, y ver tu actitud, pienso, oye, finalmente yo estoy bien frente a lo que tú puedas estar viviendo. Le diría a muchas personas, ¿de qué te quejas? ¿Cómo sería si tú estuvieras viviendo una situación como la que Gaby está viviendo en su hogar, con su hijo? ¿Cómo sería si tú tuvieras un hijo en esas condiciones? ¿Qué le puedes decir tú a las personas que tienen diferentes problemas, diferentes vicisitudes de la vida? Eh, yo creo que gracias a Dios esta situación y mi trabajo me han hecho entender que no hay problemas mayores o menores el uno que el otro. Pero lo que sí podría decir es que esto es como cuando uno quiere comerse un elefante. No puedes comerte el elefante de un solo bocado. Tienes que comértelo poquito a poquito. Y, y es así, ¿no? O sea, si tienes ahí todo un elefante, es imposible, como uno dice, ¿y yo cómo me voy a tragar todo esto? Pero no te lo tragas, o sea, disfrútalo a bocados. Habrán bocados amargos, habrán bocados dulces, pero con ese lema de poco a poco, de un día a la vez, de gózatelo, de cuando tienes que llorar, llóralo, de cuando tienes que dar de golpes a la pared, dalos y vive la emoción y no está nada de malo en tener rabia,
en llorar muchas veces, en reírte a carcajadas cuando nadie cree que deberías reírte porque supuestamente vives una tragedia, pero elígelo con esa sinceridad hacia el propio corazón de uno, a creer que nadie tiene por qué decir como, pero deberías estar triste o no deberías quejarte, simplemente como que respetar las emociones que uno tiene, pero poco a poco, ¿no? Dando lugar a, dando lugar a experimentar lo que uno siente dentro de sí cuando tiene las diferentes emociones en su vida. A mí me gusta que tú cuentas la historia, la experiencia de lo que están viviendo desde el protagonismo, no desde el victimismo. Yo no escucho una mamá quejándose, una mujer quejándose. Yo estoy escuchando una mujer que se responsabiliza de algo que la vida les trajo, que la vida les puso. Decimos que la esperanza es a veces como una ilusión para, para estar en esa espera de un mejor vivir. ¿Qué les espera a ustedes con Pedrito? ¿Qué nos espera? Podría responderte desde diversas perspectivas. Podría responderte desde el tema médico, podría responderte desde el tema hasta económico, porque sin duda ha sido un reto súper fuerte eso también para nosotros. Eh, pero creo que nos espera es lo que te dije en un principio, ¿no? Es hacer las paces con la incertidumbre. Porque el camino con él, y yo creo que el camino de todas las vidas no está trazado, no está dicho, eh, pero también nos esperan conquistas, ¿sí? Nos esperan, seguramente nos espera dolor, creo, claro, a nadie le gusta ver a un hijo enfermo, nos espera el gozo y creo que nos espera el reto de, por sobre todas las cosas, valorar el amor y entender que sí, esto nos puso la vida, pero así como la vida nos puso esto y nos pone otras ideas, no la vida, no el mundo, la educación, la sociedad, pero yo como alguna vez le dije a alguien, para mí esto no es una cruz, porque alguien alguna vez me dijo, tú llevas una cruz muy pesada, entonces yo le decía, bueno, yo no llevo una cruz, llevo a mi hijo, y yo elijo no verle como una cruz, porque me he disfrutado mucho con él. Hemos tenido, aunque tú no lo creas, unos episodios tan divertidos, tan cómicos con él. Y ya, es de eso. O sea, es mi hermana la incertidumbre y con ella viviré y ya. Si mañana me toca llorar, bueno, pues hoy me tocó reír. Asimismo, creería que hay personas que frente a lo que les está pasando no ven salida. Me da la sensación que ustedes han encontrado una luz donde parecía que todo era sombra. ¿Dónde se aprende a encontrar esa luz? Mm, Creo que en la fe, más allá de una creencia religiosa que puedas tener y que pues, eres muy libre de hacerlo, creas en lo que creas, agárrate de eso, ¿no? Yo me agarré de creer en que él, inicialmente en que él iba a vivir, cuando todo el mundo no lo creía, cuando los médicos no lo creían, yo me agarré de eso. Y creo que con mi esposo nos agarramos la luz. ¿Cuál es la luz? La luz son sus ojos que no ven, que parecería algo antagónico, pero es eso, es la luz de creer que esa vida tiene mucho significado para nosotros, tiene mucha enseñanza, muchas cosas que decir, que contar, la luz también de desafiarse a uno, de no tener miedo a enfrentarse con los propios demonios que surgen en la ira, en el dolor, eh, la luz de que de creer en lo imposible, de desear, no que él cambie, porque creo que uno también aprende a hacer los duelos del hijo que no pudo tener versus al hijo que tiene. Y es una aceptación, pero sin resignación, es una aceptación de no te quiero distinto, te quiero como eres y voy a amarte como eres porque sé que tú también me amas. La luz de enseñarle a una hija desde muy pequeña
no, de que ella nos enseña a nosotros cómo se vive con naturalidad la discapacidad, que ella lo conoce tan normal y uno es el que se espanta, ¿no? Bueno, ahora nosotros no, pero a las personas que no lo viven, y lo digo porque yo también antes de vivirlo, claro, no, ¿cómo voy a vivir eso? Y bla, bla, bla. Cuando a uno ya le pasa, bueno, pues ponte, no sé si puedo decir esto aquí, pero ponte los huevos y ponerse los huevos no es como solo ten la máscara de guerrera hacia el frente, sino que la guerrera también se derrumba. ¿Y qué con eso? Y saberse como perdonar y aceptarse también como uno enfrenta esos caminos. Creo que es esa la luz, y la luz obviamente del amor. Mm. Tú dijiste cuando iniciamos esta conversación que aprendíamos de los hijos. Eh, Así como puntualmente, ¿qué les ha enseñado Pedrito? ¿A ti qué te ha enseñado Pedrito y la situación de Pedrito? Ay, en tantas cosas, pero las cosas que yo podría rescatar es como eh, la tenacidad, ¿no? De cómo eso en el tema es que yo creo que él sí en su momento pudo haber escogido irse, porque las tenía muy negras, enfrentó muchos cuadros de sepsis generales en donde tuvieron que reanimar su corazón. Yo creo que él pudo haber elegido irse, pero creo que las tenía claras, las tenía súper claras, su alma la tenía clara, y yo creo que él me ha enseñado eso, ¿no? De cómo aferrarse a eso que uno quiere, no desde los eh, objetivos de la vida, de cómo, ay, tu profesión y todo eso, sino de tu corazón, tu deseo genuino hacia el mundo, hacia los otros. Me ha enseñado el tema de justo eso, ¿no? De que las emociones se respetan, de que cuando él esté enojado, pues hay que enfrentar ese enojo, y él lo hace, él lo maneja a su manera, nadie lo puede controlar, pero luego pasa, y puedes ver cómo esa transición lo hace desde vivirlo. Entonces me enseñó a respetar mis emociones, y me ha enseñado a neutralizar o a callar esas voces donde a uno le preocupa mucho lo que dice el resto, ¿no? Donde uno actúa desde su propio condicionamiento, sino como hacer. Eres lo que eres, y estás aquí con un objetivo. Cada uno tiene su objetivo en la vida, pero en el camino, ¿por qué no gozártelo? Creo que eso. Creería, mi interpretación me dice que en lo que tú estás planteando, amar es una decisión y la actitud que yo le ponga es otra decisión. ¿Es por ahí me acerco a mi interpretación? Sí, creo que sí. Creo que es... ahora me acabas de quebrar tú a mí. Sí, en el caso con el Pedrito, amar sí podría ser una decisión. eh, Amar, y no solo el amor hacia otro, ¿no? El amor hacia la vida, lo que uno quiere, los sueños, las esperanzas. Y otra cosa es cómo enfrentas esto, porque sin duda el amor puede ser muy grande, pero si enfrentas lo que ese amor viene trayendo, la mochila que ese amor trae, mm, muchas veces puedes decir yo amo, pero ya no aguanto más y renuncio, ¿no? O también puedes decir yo amo y me las juego. O yo amo y también suelto, porque mira que a mí me ha tocado soltar muchas cosas que he querido en este camino. Y en su momento dolieron, pero creo que fue lo necesario, fue lo prudente soltar, ¿no? Soltar de mí misma, soltar de mi hijo, soltar de familiarmente. He tenido que soltar la idea de cómo es el acompañamiento, cómo yo creo que es el acompañamiento de una familia. He tenido que soltar
cómo yo mismo me concibo a mí como profesional, como mujer. Pero ese soltar no significa un se acabó, eso significa como renuncio por un lado porque de pronto hay otras puertas y me atrevo a verlas y a conocerlas. Cuando se presentan situaciones difíciles en la vida, vicisitudes, desafíos, hay personas a las que los golpes de la vida las vuelve duras. De pronto alguien decía, las cosas duras pasan, las situaciones duras pasan, pero las personas duras quedan. ¿A ti esto te ha endurecido, te ha ablandado? Yo uso esas dos palabras, puede haber seguramente otras, son las que yo pongo. ¿En qué te ha convertido a ti lo que has vivido? Muy buena pregunta. Yo, em, mira, cuando mi hijo estaba en el hospital, yo literalmente tenía la prohibición del equipo médico y de las enfermeras de llorar. Ellas literalmente me decían, si usted va a llorar, no va a entrar a ver a su hijo. Y creo que es un sentimiento natural cuando tú ves a tu hijo conectado a un montón de aparatos, cuando ves que las máquinas empiezan a sonar porque el corazón le empieza a fallar. Yo creo que es un sentimiento súper normal el tema de derramar lágrimas y a mí se me cortó mucho eso. Entonces yo creo que ahí yo tuve un aprendizaje que fue el, el parar, poner en pausa mis, mis sentimientos por mi hijo. Y hoy en día eso se ha dado la vuelta para mí, porque creo que me ha jugado en contra. No me culpabilizo por eso, no me azoto por eso, pero creo que también he aprendido en el camino que debo permitirme a mostrar también eso. Si me he vuelto más blanda o más dura, creo que en ocasiones, no sé si dura, pero sí, si te lo puedo poner en una palabra, creo que me he vuelto, como ustedes dicen, o sea, como berraca, casi irreverente, casi desafiante, así de esa actitud de como, ven camión, písame que igual me voy a levantar. Pero también, claro, me he vuelto muy blanda, o sea, yo tengo un tema de gratitud infinita con la vida. Entonces, siempre tuve esta característica, pero claro, desde que nació el Pedrito me ves adoptando a todo perro de la calle, me ves por ahí compartiendo mucho con gente en necesidad y yo digo, no es gente con necesidad, la de la necesidad soy yo y me encanta y soy, no sé, no me gusta mucho autodescribirme, pero disfruto mucho cuando puedo dar una palabra o un gesto de contención y de aquí estoy para otro. Dices que no te gusta describirte, pero yo te voy a describir con una frase que aprendí hace muchos años. Incluso tiene que ver con la estatura, ¿no? Una mujer de unos 50 como tú y con la situación que la vida le puso, se resumiría en esta frase. Dice así, no es el tamaño del hombre en la pelea, es el tamaño de la pelea en el hombre. Lo que te hace grande es lo que tienes dentro, es lo que sacas de adentro, y como decimos los colombianos, esa berraquera, y tú lo decías, es tener huevos para sentir la vida y desde ahí transitarla con responsabilidad, con protagonismo, con acciones, con actitud, que es lo que yo veo que está pasando en ti. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Ah, sí, sí, yo la vida como que en los últimos años me ha expuesto a contar mi historia, pero no sé cómo es, no sé qué se siente escucharla. Es raro, yo cuando la cuento me salgo de mí misma, es como que yo digo como, wow, es súper raro, es como que yo misma floto, pero no sé qué impacto real podría tener esto, porque créeme que lo que busco cuando la cuento es simplemente saber que puedo estar para alguien, uno, por un lado, y por otro lado, que
aunque sea del 1% de esta historia, alguien puede tomar fuerzas para lo que puede estar viviendo. No, yo no soy ejemplo de nada, no, no me considero como que, mírenla, es el ejemplo, sigámosla. Sí, me considero un ser humano que decidió afrontar a su manera lo suyo. Quiero ser muy respetuosa con todas las historias, con todas las cosas. Como dije, no hay problemas mayores o menores, pero sí me encantaría poder estar para otros desde mi vivencia, de alguna manera que les pueda aportar, de alguna manera. Yo te voy a decir lo que para mí significa tu historia. A mí me inspira tu historia. Admiro tu historia. Y como te lo dije en ese encuentro que tuvimos en Ecuador la semana pasada cuando estuve allí, para mí tú eres un ejemplo y creo que lo que tú has vivido es una señal para que tú puedas contribuir al mundo, enriquecerlo con tu historia, por la manera como lo has llevado, por la fortaleza como lo has manejado. Creo que el que más significa tu historia te lo van a decir en los comentarios de este canal las personas que la van a escuchar, no me cabe la menor duda, y ahí los podrás leer para que ratifiquemos que creo que tú viniste a este mundo a dejarlo un poco mejor de lo que está. Gaby, ¿pueden hacer algo las personas que escuchen esto, que vean esto? ¿Pueden hacer algo distinto a solamente escuchar y verlo? Yo creo que sí. Creo que es muy fácil el tema de escuchar a alguien que te diga como es una elección. Y en la hora de la práctica no lo es, no es tan sencillo y ha sido justo para mí también es un desafío, ¿no? Cuando la gente te dice como, no, pero ponte bien y todo eso. Yo lo que creo que puede hacer la gente es como vivir su historia con sus momentos, con sus altos y con sus bajos, eh, respetando lo que se siente, respetando lo que se vive, eh, sin, sin ese peso que muchas veces puede constituir la opinión de uno mismo y de otros, ¿no? Y entregándose a esa fe. Y como decía, uno escoge a qué tiene fe, uno elige. Y a ese amor por creer de que no hay realidades peores o mejores. Son esos seres que tenemos que nos aman y que amamos, ¿no? Y a elegir a veces amar vuelvo a repetir, desde la irreverencia. Gaby, gracias por este compartir, gracias por abrir tu corazón. De todas maneras, esta es una historia que en cierto modo la considero privada, es muy familiar. Nos has contado incluso situaciones, detallitos de lo que has vivido y eso creo que es valioso para todas las personas que te van a ver, que te van a escuchar. Gracias, gracias y lo quiero resumir en esto de un filósofo que tú como yo conocemos porque puso sin saberlo muchas enseñanzas en el mundo del coaching y fue Federico Nietzsche. Y él decía, quien tiene un para qué vivir, resiste un cualquier cómo. Y yo resumiría tu historia en eso. Tú y tu esposo y tu familia tienen un para qué vivir y por eso resisten un cualquier cómo. Y si cada uno de nosotros, los que hemos escuchado esta historia, buscamos un para qué, vamos a resistir y a buscar un cómo. Muchas gracias. Gracias a ti, César.